Buenas noches y bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. Quiero decirles que la brujería existe y la mayoría de estos trabajos se hacen en contra de la voluntad de la persona. Algunas veces es para enamorarla, otras veces para dominarla, ponerla a tus pies, hacer lo que tú quieras, a veces para doblegar la voluntad de esa persona y que regrese a ser lo que era antes. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento Si no regresas, te mueres. La siguiente historia está basada en hechos reales y llegó de manera anónima a la redacción. A mi esposa la conocí cuando estaba en la universidad, pero antes de ella yo había tenido una novia a la que quise mucho, solo que esto no funcionó porque era terriblemente posesiva. No me dejaba salir a ningún lado, no podía platicar yo, ni siquiera con alguna compañera de la escuela, mucho menos tener amigas e intercambiarnos mensajes. Esto con el paso del tiempo me comenzó a mí a molestar, y la verdad es de que ese tipo de actitudes no las iba a tolerar yo en mi vida. Por estas causas, terminó esa relación. Con el tiempo, conocí a la que el día de hoy es mi esposa. Justo nos faltaban como algunos 5 semestres para terminar la carrera. Durante la instancia en la universidad, nosotros llegábamos juntos y salíamos juntos. Siempre ha sido una buena mujer conmigo y me trataba como nadie lo había hecho. Muy bien. En una ocasión, aquella expareja que yo había tenido nos vio y comenzó a decirle muchas cosas, como que yo le pertenecía y que me iba a recuperar, y que eso lo tenía muy claro y se lo garantizaba. Aclaro que esta chica a mí nunca me dejó en paz, siempre estaba detrás de mí, siempre me buscaba, me mandaba mensajes y aunque yo no le seguía la corriente, ella era demasiado insistente. Pasaron los semestres, nos graduamos y esta mujer una vez me mandó un mensaje en donde me decía que ya me había superado, que había tomado una terapia y que ella estaba mejor, pero que quería disculparse personalmente con nosotros. Esta mujer quería que yo fuera con mi esposa a una cena a su casa para poder platicar y ofrecernos una disculpa. Cuando le planteé esta situación a mi esposa, ella tiene un buen corazón y no dudó ni siquiera un segundo en aceptar y cerrar ese ciclo, solo para que esa mujer ya nos dejara en paz por fin y darle la vuelta a la página a ese capítulo tan horrible en mi vida. Justo en el momento en que llegamos, ella se me lanzó y me abrazó y me dijo: de verdad, lo lamento mucho. La cena fue algo muy tranquilo y claramente en la plática tuvimos algunas diferencias, las cuales arreglamos y quedamos como amigos. Incluso nos tomamos una foto para el recuerdo. Eso fue todo. Pasaron algunos días y mi esposa se comenzó a enfermar y ahí fue donde todo comenzó, un peregrinar con todos los médicos habidos y por haber. Y todos, pero todos, no encontraban el origen de su malestar. Incluso, creo que recorrí todos los hospitales de la ciudad, pero nada. Hasta incluso, llegué a la idea de buscar algún brujo para que nos pudiera ayudar, porque ya no sabíamos qué hacer. Y así lo hicimos. Fuimos a un lugar que nos habían recomendado. Era un señor, el cual, en un principio me parecía un extraño, pero después de saludarnos y de hacer una especie de ritual, le dijo a mi esposa de un momento a otro: Tú eres la que tiene el trabajo y es muy malo. Alguien te robó una fotografía. En ese momento, todo estaba saturando mi cabeza y recordé aquella cena donde habíamos arreglado nuestras diferencias y aquella fotografía que nos habíamos tomado al final para el recuerdo. Así que no lo dudé ni siquiera un poco, y con voz temblorosa le dije: tal vez puede ser ella. Empezó a hacer otro ritual para que ella mejorara, y al día siguiente no lo podrán creer,
pero ella estaba muchísimo mejor. Comía, incluso hasta su cara se le notaba más alegre. Así pasaron algunos días y mi expareja me llamó porque necesitaba de mi ayuda. Con toda la incertidumbre y todo el temor, fui a su casa. Ella estaba totalmente demacrada. Apenas podía levantarse. Yo no sabía qué hacer. Y lo único que le dije: ¿qué sucede? En ese momento, ella me contó que necesitaba un favor, que si yo podía traer algo del panteón. Por su estado de salud, y como la vi, me dio mucha tristeza, así que le dije que sí. Me dijo que debajo de una lápida de un panteón había un frasco, que necesitaba de llevárselo con urgencia. Antes de eso, me dijo exactamente dónde estaba escondido ese frasco y en qué panteón. Fui, con todavía más miedo y más incertidumbre, pero encontré el frasco. Dentro de él había una especie de líquido rojo y un muñeco con un nudo en su cabello, pero ese nudo del cabello le agarraba el cuello, como si se quisiera ahorcar. Cuando lo vi, me dio muchísimo miedo, pero en mi mente parecía como si esa fuera la última voluntad de alguien que va a morir. Antes de que yo llegara a su casa, ella ya había muerto. En la próxima cita que nosotros tuvimos con el brujo, yo me llevé este frasco y me dijo que justamente ese trabajo era para quitarle la vida a una persona y que todo estaba confabulado y preparado para que eso sucediera. Tal vez, cuando nosotros fuimos a la cena, tomó partes del cabello de mí o de mi esposa, y ahí fue donde todo comenzó. Pero también, todo terminó con la muerte de esa exnovia que yo tuve. Antes, yo no creía en ese tipo de cosas de brujería, pero el día de hoy, puedo decirles que existe, y que las personas malas también existen. Pero como todo en la vida, si tú haces un mal, llega el momento en que se te regresa. Esta historia la quise compartir con ustedes, pero no es la única historia que tenemos el día de hoy. Buenas noches a todos. Yo soy de Monterrey, Nuevo León, y es la primera vez que me animo a escribir algo de tantas cosas paranormales que me han pasado. Quiero aclarar, yo trabajo de chofer de logística en el turno nocturno y nosotros nos encargamos de abastecer las tiendas 7-Eleven. En una ocasión, si más no recuerdo, fue el año pasado, justo en el mes de noviembre, me tocó ver algo que hasta el día de hoy, cada que paso por ahí se me estremece el cuerpo y me empieza a doler la cabeza. Pero bueno, resulta que yo iba manejando alrededor de las 2 de la mañana, más o menos, por acá por el rumbo de Guadalupe, Nuevo León, por la avenida López Mateos para ser exactos. Antes de llegar a los cruces de las vías del tren, se encuentra una casa totalmente abandonada. Cuando iba manejando, veo que el tren estaba pasando y quedé exactamente en esa casa. No sé qué me dio por voltear, pero vi en ese lugar algo que me dejó sorprendido. Algo de lo más extraño es a la hora que yo lo había visto. Vi a un pequeño, como de 10 años, parado viendo fijamente para donde estaba yo. Solo se miraba como una sombra, pero estaba viéndome fijamente y la verdad en ese momento, yo me asusté. Pero después estuve preguntando con vecinos y personas de esa zona y alguien me contó una historia, que en esas calles asesinaron a 4 niños y que desde entonces el alma de esos 4 niños está deambulando en esos lugares. Tal vez uno de ellos se me reveló y pues ya no lo he vuelto a ver, pero cada que paso por ahí pido que no me vuelva a tocar el paso del tren para no pararme, ya que como les digo, me da miedo y me empieza a doler la cabeza. Estas historias las quise compartir con ustedes. Si te han gustado, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejar tus comentarios y gracias por ser parte de este canal.